Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos una actualización con Laith Marouf de Free Palestine TV. Laith está ahora mismo, por supuesto, en Líbano y hablaremos del ataque al país desde el que está informando y de las novedades sobre el memorando de entendimiento. Laith, bienvenido. Encantado de estar contigo, Pascal. Gracias por invitarme. Bueno, empecemos por Líbano, que es donde estás ahora mismo. ¿Cómo están evolucionando las cosas? ¿Qué están haciendo los israelíes? ¿Y qué tipo de movimientos has visto en las últimas semanas? Bueno, aunque se supone que hay un alto el fuego, en realidad no lo hay. Siguen los ataques israelíes en el sur del Líbano y la destrucción de pueblos que todavía están ocupando, mientras la resistencia continúa combatiéndolos. Cada día oímos hablar de emboscadas que prepara Hezbollah o de asesinatos de oficiales israelíes con el uso de drones FPV. Así que la batalla sigue sobre el terreno. Y todo este discurso sobre el alto el fuego o sobre un memorando de acuerdo parece algo imaginario o parte de una realidad distinta a la que vivimos aquí. Esto se debe a que el primer ministro y el presidente del país, que son quienes impulsan ese acuerdo, en realidad no tienen poder dentro del país. Por tanto, todo lo que los estadounidenses y los israelíes esperaban, que esa colaboración entre el presidente y el primer ministro pudiera lograr, la realidad central es que requiere buscar de límites un verdadero vencedor. Esto lo tuvimos hace más o menos una semana, ¿verdad? Ese tipo de acuerdo entre el gobierno del Líbano e Israel, según el cual la ocupación israelí podría básicamente continuar hasta que Hezbollah quede desmilitarizado. No desmilitarizado, sino hasta que entreguen todas sus armas. ¿Cuál es tu valoración de eso? Porque para mí, ahora mismo, el liderazgo del Líbano me recuerda mucho a lo que fue Pétain para los franceses en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo interpretas Sui? Sí, es claramente un régimen de Vichy. Mira, recuerda que el presidente y el primer ministro llegaron al poder justo después del asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, tras aquel atentado con buscapersonas y la caída de Damasco en manos de los escuadrones de la muerte wahhabíes de Jolani. En ese momento, el campo sionista imperialista estaba en su punto más alto. El bloque de la resistencia en Levi que permite visualizar Mr. Pero ahora, ya sabes, hay un cambio de 180 grados en el equilibrio de poder en Asia Occidental. Estados Unidos e Israel fueron derrotados en su guerra contra Irán y no pueden llevar a cabo los planes que tenían para el año 2025. Quizá, si Estados Unidos hubiera impulsado este acuerdo, si no se hubiera sentido tan victorioso en su cabeza en 2025, y en lugar de dejar que Israel destruyera Líbano sin motivo en aquel momento, hubiera apostado por este acuerdo, tal vez habrían conseguido algo. Pero ahora esto no va a salir adelante. No existe ningún poder militar que pueda obligar a Hezbollah a desarmarse, y los israelíes han visto recortadas sus alas por parte de Estados Unidos después de la derrota de Israel en las operaciones militares en el sur del Líbano y de sus amenazas de recurrir al genocidio, la limpieza étnica o ataques masivos como forma de guerra. Hace unas semanas incluso amenazaron con atacar Beirut. Y por supuesto, Irán respondió diciendo que bombardearía las colonias de Aminu en Palestina. Así que ahora mismo lo que tenemos es que Israel no puede ganar una confrontación militar con Hezbollah. Al mismo tiempo, ni Estados Unidos ni Irán le permiten recurrir a una guerra genocida como sustituto de sus fracasos en el campo de batalla en una guerra convencional. Así están las cosas, y creo que, si esto sigue así, Hezbollah acabará siendo el vencedor.
Entonces, tu interpretación es que esta vez Estados Unidos está presionando a Israel para que no cometa un genocidio, para que no repita lo que ya hizo en Gaza, porque por lo que parece, amenazaron abiertamente con hacer en Líbano lo mismo que en Gaza. Pero según tu interpretación, esta vez Estados Unidos sí está ejerciendo una presión real sobre ellos. Sí, y no creo que Estados Unidos quiera realmente ejercer esa presión. Pero como ha perdido la guerra con Irán, ahora sus propios intereses empiezan a alejarse de los intereses de la colonia judía. Antes de esto y de la guerra con Irán, el objetivo estratégico de Estados Unidos de seguir siendo la potencia dominante en Asia Occidental coincidía perfectamente con el objetivo estratégico de la colonia judía, que es existir de forma permanente en esa región. Y ahora lo que vemos es que gran parte del poder militar de Estados Unidos en Asia Occidental está siendo destruido. Además, muchos de los vasallos que tiene allí, principalmente las monarquías árabes, se están desmoronando, con sus finanzas en ruinas y una capacidad cada vez menor para influir en las poblaciones árabes y musulmanas. Todo esto pone en peligro el objetivo estratégico de Estados Unidos de seguir siendo la potencia dominante en la región. Y por eso empiezan a verse divergencias entre las maniobras tácticas que llevan a cabo la colonia judía y los estadounidenses en la zona. Y por supuesto, esto es algo que el eje de la resistencia percibe claramente, y están aprovechando esas diferencias entre Estados Unidos e Israel. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. La última vez que hablamos fue poco después del comienzo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y ahora estamos hablando el 3 de julio, así que han pasado 3 o 4 meses. ¿Cómo ha sido ese periodo desde el 28 de febrero? ¿Cómo viviste los cambios que llegaron con, la derrota de Estados Unidos en esta batalla, que creo que culminó con la firma del memorando de entendimiento, donde Estados Unidos tuvo que admitir, básicamente, y poner su firma en un documento que decía algo así como, vale, sí, hemos perdido? ¿Y cómo afectó eso a la situación en el Líbano? ¿Notaste realmente que los israelíes ya no podían continuar como antes? Sí, verás, cuando observamos el campo de batalla, una vez más vemos cómo Hezbolá ha innovado y ha logrado destruir más de 500 tanques israelíes en el sur del Líbano en estos 3 meses. Es una cifra enorme, es el 50% de los tanques que les quedaban a los israelíes. Y eso sin contar, por supuesto, los vehículos blindados y los vehículos técnicos, como las excavadoras y otros, que también fueron destruidos. Y estamos viendo además cómo el efecto financiero que tenían los países del Golfo, los vasallos del mundo árabe, todo ese dinero que gastaban en influir en la política interna de los países árabes y musulmanes, ahora ya no está disponible. Verás, los emiratíes y los cataríes se han retirado, creo, de intervenir no solo en el Líbano, sino en gran parte del mundo árabe y musulmán. No tienen dinero de sobra para malgastarlo, sobre todo con la destrucción de su industria del petróleo y el gas. Y ahora vemos que solo Arabia Saudí sigue teniendo algo de influencia en el Líbano. Y como Arabia Saudí también ha visto los efectos de esta guerra en las demás monarquías de la península arábiga, creo que están siendo más prudentes. No están tirando todo su dinero en la misma dirección que los israelíes y los estadounidenses. Estamos viendo que cada vez más partidos políticos en el Líbano se pronuncian a favor de la resistencia como consecuencia de todo esto. Ya sabes, el dinero manda.
Y cuando no lo hace, entonces, bueno, las influencias internas se vuelven más efectivas a la hora de cambiar la opinión de esos líderes. Así que durante la última semana vimos a 22 partidos en Líbano hacer declaraciones públicas en contra del memorando de acuerdo. Y eso representa básicamente a la gran mayoría de los partidos políticos del país, que a su vez representan a la gran mayoría de las confesiones y de las regiones. Todo esto no habría ocurrido si Irán no hubiera ganado la guerra de 44 días. Y por supuesto, eso está afectando la capacidad del primer ministro o del presidente del Líbano para cumplir con lo que quieren los estadounidenses. Incluso cuando hablamos de, ya sabes, Estados Unidos y los sionistas queriendo que el ejército libanés sea el que se enfrente a Hezbollah para desarmarlo, si había alguien dentro del ejército libanés que pensara, sí, quizá podamos hacerlo, bueno, eso ya se acabó. Durante la última semana hemos oído varias veces rumores de que el presidente intenta destituir al jefe del Estado Mayor, el general Rudolf Haikal, y no lo ha hecho. Eso significa que no tiene a nadie que lo sustituya y que acepte esa decisión tan absurda y suicida de usar al ejército libanés para enfrentarse a Hezbollah. Así que la victoria de Irán y del eje de la resistencia en la guerra de 44 días se está traduciendo, a la vista de todos, en enormes cambios en el Líbano. Tenemos declaraciones de políticos israelíes en su televisión diciendo que lo que habría que buscar es una guerra civil, provocar una guerra civil en Líbano. Y lo que tú describías, ¿no? El ejército libanés contra Hezbollah, todo ardiendo y sumido en el caos total. Y claro, todos entendemos muy bien cómo y por qué eso le vendría muy bien a Israel. Pero entonces, tu análisis es que ese escenario ahora es cada vez menos probable, simplemente porque el gobierno libanés no tiene un ejército que pueda realmente librar una guerra civil. Sí, creo que ahora es imposible. Ya era algo muy difícil de conseguir, lograr que el ejército libanés atacara a Hezbollah. Porque alrededor del 60% de los soldados y oficiales del ejército libanés son de la comunidad chií. Y por cierto, el ejército libanés, en mi opinión, es una institución patriótica. Nunca se ha enfrentado a Hezbollah en ningún momento, no solo ahora. Y de hecho, es casi la única institución dentro del gobierno del Líbano que sigue siendo realmente representativa de la mayoría de la población. Así que habría habido un motín si el presidente y el primer ministro hubieran obligado al ejército a enfrentarse a Hezbollah. Eso fue antes de la victoria de Irán. Ahora, con la victoria de Irán, creo que el liderazgo del ejército, que es patriótico, se siente más fortalecido y además más protegido, que es en la confianza de poder rechazar abiertamente las presiones para force breakthrough through powerful ciudadanos. Así que eso, creo, está descartado por ahora. La otra opción que tienen los estadounidenses y los sionistas es provocar una guerra civil, como decías, y eso requeriría la participación de otras milicias. Pero si miramos el panorama de las milicias en Líbano, ya no estamos en los años 70. Los partidos cristianos supremacistas, como la Falange, tienen milicias muy pequeñas. Son ineficaces. Además, están muy concentradas en las zonas donde tienen población. Así que eso también queda fuera. Luego está la otra opción, la de los escuadrones de la muerte wahabíes, y eso implicaría que Siria, bajo el mando de al-Julani, interviniera. Y eso lo hemos oído, claro, la semana pasada, cuando el presidente Trump dijo que quizá al-Julani debería encargarse del trabajo. Y eso también creo es una fantasía. Porque si miramos la situación dentro de Siria, gran parte del país está fuera del control de al-Julani. Y en los últimos 3 meses, las autoridades turcas expulsaron a todos los miembros internacionales de los escuadrones de la muerte wahabíes que estaban allí. Esos 60 o 70 mil combatientes de Asia Central y de otros lugares que estaban en Siria fueron enviados a la región del Sahel. Vimos cómo eso influyó en los ataques de Boko Haram en Malí
Níger y Burkina Faso, y de forma parecida en Somalia y en Sudán. Así que ahora mismo, Al-Julani solo cuenta con unos 60.000 escuadrones de la muerte wahhabíes sirios, y apenas pueden mantener el control del tráfico en las principales ciudades, esos 60.000 combatientes. Si los retira de las grandes ciudades para atacar Líbano, no solo será derrotado dentro del propio Líbano, sino que además el país se le escapará de las manos. Okay, so that is good news. In that case, all of Vale, the esos son buenas potential, noticias. troublemakers En ese actually caso, don't have, todos los posibles alborotadores resources no to tienen do that. suficientes recursos para Can you hacerle give eso al me Líbano. kind of a ¿Podrías darme una idea understanding or aproximada de cuán grande crees que es Hezbollah en este momento? Y más o menos, ¿cuántas tropas están bajo el control del gobierno en el ejército, como decías? Y también, ¿cómo es ahora la relación entre Hezbollah y el gobierno central? Quiero decir, ¿están en una especie de paz fría o algo así? In a cold peace or something like that? Sí, bueno, ya sabes, la última vez que oímos a Hezbollah anunciar cifras concretas de sus combatientes fue quizá hace unos años, cuando Sayyid Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, aún estaba vivo. En aquel momento dijo que tenían unos 200.000 combatientes. Y entonces, ya sabes, usó específicamente las palabras combatientes libaneses dentro del Líbano. Así que claro, eso daba a entender que hay miembros de Hezbollah que no son libaneses y que también hay miembros fuera del país. Y bueno, incluso si quisiéramos reducir esa cifra a la mitad, solo por hacer el ejercicio, sabemos que el ejército libanés tiene entre 65.000 y 70.000 soldados. Eso incluye a los que trabajan en oficinas, no solo a los que combaten. Así que no es una fuerza capaz de enfrentarse a Hezbollah. Además, el ejército libanés está poco armado. Ni siquiera tiene tanques. Tiene vehículos blindados de transporte de tropas. No tiene drones, no tiene aviones de combate ni nada parecido. Así que no representa una amenaza para Hezbollah. Es imposible. Ahora bien, si miramos los cambios en Hezbollah desde la última guerra, en 2006, está claro que ha habido un cambio en las tácticas y en las tecnologías que utiliza. Se ha adaptado a una realidad diferente. Antes, durante la guerra de 2006, Hezbollah actuaba todavía como si fuera un semi-ejército, ¿sabes? Por su experiencia en la guerra de Siria, donde realmente empezó a tener tanques, columnas blindadas y todo eso. Se reorganizó, pasó de ser una milicia a convertirse en un semi-ejército. Pues bien, ahora estamos viendo lo contrario. Hezbollah ha dejado de ser un semi-ejército y ha vuelto a la guerra de guerrillas como una milicia. Así que, en mi opinión, ahora Hezbollah es incluso más ágil y más fuerte que en 2006, precisamente por eso. Interesting. And Interesante. ¿Y cuál es tu observación sobre, el impacto de las nuevas tecnologías? Quiero decir, Hezbollah ha demostrado que ahora es capaz de volar drones con cables de fibra óptica, de modo que los israelíes no pueden interferirlos, y además con visión nocturna. Y parece, al menos según lo que vemos en los medios de comunicación, que eso sí tiene un impacto. Y en segundo lugar, ¿observas algún efecto en la estrategia de victoria de Irán? Me refiero a que, de alguna manera, mostraron al mundo cómo enfrentarse no solo a los israelíes, sino también a los estadounidenses, con una estrategia que, por un lado, llevó a la muerte de muchos en su país, pero por otro, les permitió resistir esos golpes y responder, pudiendo en cualquier momento causar daños importantes al imperio estadounidense y a sus bases. ¿Crees que eso está influyendo ahora en la forma en que Hezbollah concibe su propia guerra de guerrillas? Sí, quiero decir, es muy importante señalar que cuando existe esta asimetría entre un imperio con recursos ilimitados y un grupo de resistencia local, el factor más importante para ganar esa guerra es la capacidad de resistir en el tiempo.
puedes mantenerte incluso en situaciones genocidas durante una guerra prolongada. Y el otro factor es la innovación. Y como hemos visto, los miembros del eje de la resistencia tienen ventaja en innovación. También tienen ventaja en cuanto a resistencia y disposición al sacrificio. Así que vimos en Gaza cómo la resistencia palestina, en un campo de exterminio sitiado, innovó con esos parapentes y tomó el control de 12 bases israelíes, capturando y matando a 12 generales israelíes, los principales mandos del ejército israelí, el 7 de octubre. También vimos cómo innovaron con sus drones caseros y sus proyectiles antitanque, los proyectiles Yasin, que destruyeron grandes cantidades de vehículos blindados israelíes. Y por último, su innovación fue esa guerra de 4 dimensiones que tomaron de las estrategias del Viet Cong en Vietnam y que desarrollaron en auténticas ciudades subterráneas, lo que les permitió mantenerse durante 3 años. Lo mismo vimos, por supuesto, en el Líbano, con las primeras innovaciones de Hezbollah en el uso de misiles antitanque en combates directos, apuntando a objetivos de apenas 1 metro. Todo el mundo vio en 2024 la gran habilidad de los francotiradores de Hezbollah con esos misiles. Y luego, claro, esos drones, oleadas de drones que sacudieron la colonia sionista, junto con los misiles que usaron en esa fase. Y ahora vemos esos FPV de los que hablabas, con los cables de fibra óptica, la visión nocturna y todo eso. Mucha gente los comparaba con la forma en que los ejércitos ruso y ucraniano los estaban utilizando. Pero la mayoría olvidó que en realidad fue Hezbollah quien innovó esta estrategia durante la guerra de Siria. Durante esa guerra, Hezbollah desarrolló esta táctica de usar los FPV con fibra óptica y misiles para, en aquel momento, asesinar a paramilitares Al-Qaeda, HTS e ISIS. Después trae esta euforia ucraniana. By the Russian and the Ukrainian militaries, and now finally we see Hezbollah even innovating. Y ahora por fin vemos que Hezbollah sigue innovando con esa misma estrategia, usando esos larguísimos cables de fibra óptica que a veces se extienden hasta 60 kilómetros dentro de la Palestina ocupada, buscando a oficiales israelíes en la retaguardia, los que están dirigiendo a las tropas en la primera línea. Y sí, por supuesto, Irán también innovó con sus misiles hipersónicos, sus misiles con múltiples cabezas y todo eso, que cambiaron por completo el panorama en Asia Occidental. Así que la innovación es esencial para quien parte en desventaja. Y a veces, como vemos aquí, las innovaciones de quien está en desventaja pueden llegar a derrotar a imperios enteros. Sí, muy claramente. Pero como estás más cerca de Israel, del territorio palestino ocupado, ellos han estado durante los últimos 4 meses prácticamente en silencio sobre lo que les ha ocurrido, ¿verdad? Hay censura por todas partes. Está prohibido emitir o mostrar cualquier cosa, incluso videos en redes sociales. Algo se ha filtrado, pero muy poco. ¿Cuál es tu valoración de los daños? Por un lado, los causados por la guerra con Irán, y por otro, los que ahora vienen desde Líbano. Porque como dices, Líbano es capaz de atacar mucho más allá de lo que los israelíes consideran. Bueno, en realidad no lo reconocen como frontera, porque Israel no admite sus fronteras, sino de lo que están ocupando. Sí, en los últimos días hemos visto imágenes por satélite procedentes de los territorios ocupados y se ve claramente la enorme destrucción de la refinería en la bahía de Haifa. Los israelíes habían negado que su refinería hubiera sido destruida, pero las imágenes muestran una devastación masiva. Y ahora sabemos que les va a llevar hasta el año 2028 volver a ponerla en funcionamiento. Así que Israel está sufriendo muchísimo por la escasez de gasolina y diésel, porque esa refinería cubría las necesidades locales de transporte en el país. Y si extrapolamos a partir de eso y miramos las otras imágenes por satélite que se publicaron en el último mes o 2, vemos también grandes bases israelíes atacadas y destruidas, sus aeródromos y demás.
And then when we compare that to the Y luego cuando comparamos eso con la publicación completa al 100% de las imágenes de destrucción en los países del Golfo y en las bases estadounidenses de la región, entonces estamos completamente seguros de que las bases israelíes, las zonas industriales y todo lo demás deben de haber sufrido enormemente de una forma muy parecida a lo que ocurrió con las bases y las zonas industriales de los estados monárquicos vasallos de Estados Unidos. Así que sí, los israelíes siempre mienten. Los israelíes siempre ocultan sus pérdidas. Lo mismo pasa con las cifras de soldados heridos y muertos. Cuando tenemos confirmación visual a través de los FPV, de otros drones y de los videos que Hezbollah ha publicado en los últimos 3 meses, cuando tenemos esa confirmación visual de que al menos 500 tanques han sido destruidos, y sabemos que normalmente cada tanque lleva entre 4 y 8 tripulantes, the Israelis don't have thousands of dead soldiers. It's impossible. Es imposible. Así que todavía digan que solo tienen unos pocos cientos de muertos y unos pocos cientos de heridos, no tiene sentido. Y sí hay algunos vehículos blindados que Israel está usando como drones, pero no están usando tanques como drones. Lo que hacen es enviar transportes blindados cargados de explosivos, los mandan como si fueran drones a un barrio y los hacen estallar, como vimos en Gaza. Pero eso no lo hacen con tanques. Entonces, ¿dónde están todos esos soldados muertos y heridos? ¿Es que los han, no sé, trasladado a otro multiverso o algo así? Están muertos. No hay manera de que hayan sido llevados al cielo o algo por el estilo, de una forma divina. No, but you know. No, pero ya sabes, incluso en 2026, la gente que lleva a cabo las guerras sigue siendo capaz de ocultar mucha de esa información tan numérica. Los rusos y los ucranianos también, ¿no? Son capaces de evitar que eso salga a la luz. ¿Cuál crees que es el objetivo actual de Hezbollah? ¿El objetivo es expulsar a los israelíes de todo el territorio del Líbano hasta el sur? ¿O el objetivo es contraatacar y golpear a Israel en su territorio del norte, en las zonas del norte? ¿Qué piensas tú? ¿Hacia dónde quiere llevar esto Hezbollah y en qué punto dirían algo así como, vale, misión cumplida? What's the point where they would say like, fine, mission accomplished? Sí, bueno, hemos tenido declaraciones del secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, y está claro por lo que dicen los miembros del Parlamento que representan a Hezbollah, que su objetivo es la liberación total de las tierras libanesas. Así que no van a detenerse hasta que los israelíes abandonen cada centímetro del Líbano que ocupan actualmente. Lo que creo que pasará después es que si Israel sigue por este camino, gran parte de sus fuerzas terrestres quedará destrozada. Y si Hezbollah decide atacar para liberar el norte de Palestina, tendrá la captura. Por eso, vemos a los israelíes perdiendo los nervios e intentando que Estados Unidos acepte permitirles llevar a cabo eventos con muchas víctimas, incluso de carácter genocida. Porque si siguen por este camino, no les quedarán tanques si la batalla continúa así durante otro mes. Y sus tropas en el sur del Líbano están completamente expuestas. Hezbollah, creo yo, ha cambiado muchísimo su táctica desde 2024 hasta ahora. En 2024, luchó cara a cara para demostrar que podía impedir que los israelíes ocuparan cualquier aldea, y lo consiguió. Pero eso tuvo un coste enorme en vidas de sus combatientes. Ahora ya no hacen eso. Dejan que los israelíes se extiendan dentro de los territorios que ocupan y les ofrecen cientos de objetivos para atacar desde lejos, con estos drones FPV, artillería y todo lo demás. Cuanto más tiempo permanezcan los israelíes y más zonas ocupen, mayores serán sus pérdidas. Por eso los israelíes saben perfectamente que no pueden seguir así, y han estado intentando romper la fórmula que existe ahora mismo. El objetivo final de Hezbollah no es solo la retirada de los israelíes de los territorios que ocupan en Líbano,
sino establecer un nuevo equilibrio de poder en el que los israelíes ni siquiera se atrevan a repetir algo así. Así que Hezbollah está intentando devolver el equilibrio de poder y la capacidad de represalia al punto en que estaban antes de que comenzara la guerra, en los años 2023 y 2024. Y creo que eso es precisamente lo que los israelíes intentan evitar. That's what the Israelis are trying to prevent. Right. Vale, pero en general, cuando mataron a Nasser al-Nasrallah, la interpretación fue que Hezbollah iba a ser derrotado, tarde o temprano, y que estaba en una posición de debilidad. Pero ahora parece que ocurre justo lo contrario. Así que, con los asesinatos de los principales líderes, ¿crees que eso ha supuesto en realidad un rejuvenecimiento de Hezbollah y que ha llevado a esos cambios tácticos de los que hablabas, volver a la guerra de guerrillas y a todo eso que funcionó? ¿Estamos viendo ahora un Hezbollah más preparado para la tarea que tiene por delante? Yeah, look, a lot of people asked. Sí, mira, mucha gente lo ha preguntado públicamente muchas veces, lo he leído. Gente que se pregunta por qué Hezbollah o Irán o quien sea permitió el asesinato de sus líderes. Y hay dos partes en eso. Una es que hay una guerra psicológica y una guerra híbrida que buscan crear una brecha entre el liderazgo de la resistencia, ya sea en Líbano o en Irán, y la población. Los israelíes admitieron la semana pasada que Sayyid Hassan Nasrallah nunca se escondió en un búnker, que vivía en un piso normal, y todo el mundo sabía dónde estaba. Y lo mismo con el Ayatollah Khamenei. Estaba en las residencias oficiales, en las oficinas del gobierno y demás, no escondido. ¿Por qué hicieron eso sabiendo que estaban en una lista de asesinatos? Pues porque si se hubieran escondido desde el principio, la población habría empezado a pensar que no les importaba, o que esos líderes estaban escondidos bajo tierra sin preocuparse de que los mataran. Así que los asesinatos y el martirio de esos dirigentes reavivaron en realidad el cariño del pueblo hacia el liderazgo y hacia la organización de la resistencia, y frenaron esa idea de crear una Asvrun entre la población y sus líderes. Y ahora, el nuevo liderazgo en Hezbollah o en Irán puede esconderse, y la gente no los cultina por. Dicen algo así como, bueno, el líder anterior se sacrificó, dio la cara y nos demostró que no tenía miedo. Pero ahora que estamos en plena guerra, nos parece bien que el líder se esconda. Vale, eso por un lado. Por otro, cuando observamos los cambios en las tácticas de Hezbollah, sí, es cierto que cuando una organización lleva mucho tiempo existiendo, empieza a haber una especie de desgaste, o se vuelve más rígida, ¿no? Menos ágil, por así decirlo. Especialmente después de años, o incluso décadas, con los mismos líderes en sus puestos, con amistades y redes ya consolidadas. La organización acaba menos innovadora. Esto no se trata solo de Hezbollah. Estamos hablando de una organización irregular. Cuando analizamos cómo las estructuras humanas se vuelven más rígidas, ¿verdad? Con los asesinatos de buena parte del liderazgo o del mando de Hezbollah, ha surgido una generación más joven, con ideas nuevas, y la organización se ha vuelto más ágil. Yo, por supuesto, no deseaba que asesinaran a esas personas, pero este es el resultado. Y hay otra cosa que debemos señalar aquí. Israel tiene una experiencia de casi 80 años eliminando liderazgos en la resistencia palestina y también en la resistencia árabe y musulmana de la región. Y esta estrategia ha demostrado que no produce ningún resultado. No se puede, sobre todo en una población que entiende el martirio y las luchas humanas históricas como algo que viene de muy atrás, desde los profetas que aparecen en esos libros sagrados. Es imposible pensar que matando a un líder, las cosas van a cambiar. Al contrario, eso solo alimenta la fuerza que impulsa a la gente a resistir. Y esto ha pasado una y otra vez con los asesinatos en Palestina durante décadas.
y en Líbano igual. Sabes, el propio Sayyid Hassan Nasrallah llegó al poder después del asesinato del secretario general de Hezbollah que le precedió e introdujo cambios que empeoraron la situación para los israelíes. Y ahora, por supuesto, está ocurriendo lo mismo con el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah. Si no me equivoco, creo que mañana empieza un funeral de 3 días, ¿verdad? Del 4 al 7 de julio, por Ali Khamenei en Irán. Y lo están convirtiendo en un gran evento, incluso internacional, sobre todo a través de las redes sociales. ¿Qué opinas de este funeral? ¿Qué impacto crees que tendrá en el Líbano? ¿Y crees que mucha gente en el Líbano participará también en ese recuerdo colectivo de otro líder de la resistencia que dio su vida por resistir? Sí, las procesiones y los actos han comenzado hoy, día 3. Ya podemos ver delegaciones internacionales de gobiernos y funcionarios de todo el mundo llegando. Los restos del Ayatollah Khamenei y de los miembros de su familia que fueron martirizados también están expuestos. Hace unas horas vimos una delegación de responsables de la resistencia libanesa y familiares, incluidos los familiares supervivientes de Sayyid Hassan Nasrallah, que acudieron a rendir homenaje y rezar en el lugar donde comienzan las ceremonias. Hay presidentes, vicepresidentes y líderes de todo el mundo, de la región y de fuera de ella, que también estarán presentes hoy. Las ceremonias continuarán durante 3 o 4 días, con los cuerpos de Sayyid Ayatollah Khamenei y su familia viajando por todo el país. Habrá procesiones fúnebres aquí en Líbano, en Irak, en Yemen, en otros lugares, en Pakistán y en varios más. Y sí, se espera que lleguen miles y miles de personas. Ya se habla de unos 20 millones de personas en Teherán. Así que esto va a ser enorme, uno de los funerales más grandes, si no el más grande, de la historia registrada. La última vez que vimos algo parecido fue, por supuesto, tras el funeral de Sayyid Hassan Nasrallah y el del general Soleimani, que también congregaron multitudes inmensas. El funeral de Sayyid Hassan Nasrallah fue el más grande del mundo árabe en la historia moderna, y el funeral del general Soleimani fue el más grande o el segundo más grande en la historia de Irán, después del funeral del Ayatollah Khomeini antes que él. Así que creo que en los próximos 3 o 4 días veremos los verdaderos sentimientos de la gente en la región y la cohesión de la población y los miembros del eje de la resistencia. Creo que en parte, por eso los iraníes están permitiendo que continúe ahora mismo la farsa del memorando de acuerdo. Además, Estados Unidos tiene interés en dejar que el Mundial termine sus actividades antes de volver a una confrontación total. Y pienso que volveremos a una confrontación completa la próxima semana. Vale, quería preguntarte eso también. Así que tú también piensas que por ahora simplemente han pulsado el botón de pausa, ¿no? Pero luego, por distintos motivos, están de acuerdo en esa pausa. Aunque esto va a continuar después. Quizá puedas hablar de eso. Pero tengo otra pregunta. La guerra mediática. A mí me da la impresión de que Irán ha sido extremadamente hábil en ese terreno. Y también me parece que en general, el eje de la resistencia es hoy mucho mejor a la hora de difundir su versión del conflicto. ¿Tú también ves que está ocurriendo un cambio? Y que algunas de esas interpretaciones, quiero decir, tú trabajas directamente en informar con precisión desde el Líbano sobre lo que realmente está pasando sobre el terreno, están empezando por fin a abrirse paso en Occidente. A que esto no se trata solo de terrorismo, sino de una lucha de resistencia contra el colonialismo. Mira, en la guerra mediática, la innovación es tan crucial e importante como en la guerra militar, sobre todo cuando hablamos una vez más del desequilibrio de poder entre un imperio, y en este caso, un imperio mediático que controla gran parte de los medios del mundo, no solo en Occidente,
y el eje de la resistencia. Así que fíjate en lo que ha pasado. Creo que es muy importante observar el efecto acumulado de esta guerra de propaganda y las innovaciones que hemos visto surgir desde el eje de la resistencia y sus poblaciones. Tenemos herramientas creadas por Occidente, como las redes sociales o las nuevas tecnologías de grabación, como DJI, GoPro y otras. Y quizá Occidente desarrolló esas innovaciones pensando que iba a dominar con ellas. Thinking that's going to dominate with them. But what ended up happening is that we saw Pero lo que acabó ocurriendo fue que vimos al eje de la resistencia y a sus poblaciones usar la tecnología y las plataformas a su favor. Vimos un primer nivel, el de los periodistas ciudadanos, los valientes palestinos, los libaneses, que se grababan a sí mismos y documentaban los crímenes que se estaban cometiendo contra ellos, el genocidio. Si no fuera por esos periodistas ciudadanos que publicaron esos vídeos y por los millones de personas que los retuitearon y los compartieron, los controles algorítmicos y de censura que Occidente tenía sobre esas plataformas habrían funcionado. Pero gracias a ese tsunami, a esa avalancha de periodistas ciudadanos grabándose y a millones de personas retuiteando su contenido, fue imposible controlar el mensaje mediante algoritmos. Así que esa primera capa de periodistas ciudadanos fue fundamental para romper el monopolio de la historia que tenía la prensa imperialista. El segundo nivel es el de los medios militares de Hamas, de la Yihad Islámica, de Hezbollah, de Irán, que nos trajeron esos vídeos gloriosos de Hamas destruyendo tanques, el tipo corriendo y colocando la bomba encima del tanque, o la vista en primera persona de Hezbollah desde la cabeza del misil GGM que destruye un tanque israelí, o ese dron FPV que pasa por detrás de un soldado israelí. Exacto. Esos vídeos de inteligencia y operaciones militares tuvieron otro efecto. El primer stall Eurostéreo provocaron fue mostrar un crimen estado males de los realistas y los sionistas. Genocide, the war crimes of the imperialists and the Zionists. Well, now with the military videos that were superbly produced. Con los vídeos militares que estaban producidos de forma excelente, teníamos la motivación de mostrar que la resistencia es capaz de enfrentarse al monstruo más cruel que ha conocido la humanidad, la colonia sionista y sus patrocinadores imperialistas. Y así, finalmente, sobre esas dos bases que fueron el fundamento de esta victoria propagandística, tuvimos también a los medios sociales, a los medios independientes, ya fueran los guerreros de Zoom, como tu programa, o los agregadores que estaban en Telegram y en otras plataformas. Todos ellos construyeron sobre eso, utilizando los medios ciudadanos y los medios militares del eje de la resistencia para llevarlo a otro nivel de análisis y demás, para llenar el vacío creado por el hecho de que las cadenas de televisión asociadas al eje de la resistencia, que serían capaces de producir análisis y contenidos similares, en It Poses en Houghton. Así que estas tres capas de innovación, estas innovaciones en los medios de propaganda que Occidente no ha sabido contrarrestar, en realidad nos hicieron ganar esta guerra propagandística. Y no hay nada que Occidente pueda hacer hoy, ni que los sionistas puedan hacer hoy para hacer retroceder el reloj. Nuestras mentes, como colectivo humano, están ya saturadas con la propaganda del eje de la resistencia y de su gente. Harán falta 3 generaciones para que la gente olvide lo que vio. No hay nada que Occidente pueda hacer para borrar eso de la mente, ni para cambiar el resultado de esta guerra de propaganda. Y también estamos viendo el impacto directo en el voto, no tanto en el comportamiento de voto, sino en las preferencias dentro de Estados Unidos. Hay un cambio enorme en las encuestas antiguas sobre Israel. Quizá una última pregunta y luego te dejo marchar. Te prometí que no lo alargaría demasiado. Pero ¿cuál es tu pronóstico sobre cuándo veremos la próxima ronda de enfrentamientos también con Irán? Yeah, I think within the next week,
We will be back Sí, as soon creo que as dentro de la the próxima process semana finishes. estaremos de vuelta en cuanto termine el Mundial We'll be back in full y force. volveremos We con can toda see la those fuerza. skirmishes happening Ya back and podemos ver forth esos by enfrentamientos que van y vienen, Iranians, los intercambios de and of fuego course, entre los continued estadounidenses y war los in, iraníes, Lebanon, y por supuesto, the la guerra possible que sigue en confrontations that Líbano, we're seeing, las beginning to posibles see in confrontaciones Iraq que empiezan a and Yemen. verse en Irak Those are y en all Yemen. attempts by the United Todo States eso to son intentos de Estados trigger, Unidos de other provocar battles otras within the batallas axis of dentro del ámbito del eje de la without resistencia, directly, sin atacar directamente a attacking Irán. Iran in hopes. This is, I think, Con la esperanza, y creo que esto es lo que veremos a partir de ahora, hasta que se retome una confrontación total entre Estados Unidos e Irán, de poder neutralizar de alguna manera el efecto de los otros componentes del eje de la resistencia en caso de una guerra directa con Irán otra vez. In the case of a direct war with Iran again. Remember, during that 44-day war, it was only Hezbollah. Recuerda que durante aquella guerra de 44 días, solo Hezbollah intervino del lado de Irán, y lo hizo únicamente para enfrentarse a los sionistas, no a los vasallos de la región. Así que Estados Unidos teme que si hay una segunda ronda, de alguna manera Yemen e Irak entren en la contienda con toda su fuerza. Y las consecuencias de la participación, especialmente de Yemen e Irak, serían enormes por Irán, por el bloqueo que se produciría en el estrecho de Bab el-Mandeb y por la posible invasión de Jordania, Kuwait y Arabia Saudí por parte de grupos de resistencia iraquíes, con el objetivo de desestabilizar la presencia estadounidense y todo lo relacionado con ella. Eso es lo que preocupa a Estados Unidos de cara a la siguiente fase, y por eso intenta provocar el mayor número posible de conflictos internos en esos países. Con la esperanza en los miembros del eje, dentro de ello, no formen parte de la forma de resistencia cuando vuelvan a atacar a Irán. Estrategias de tierra quemada para contrarrestar la resistencia. Pero estaremos atentos a eso. Laith, para quienes inscribirte, ¿dónde deberían hacerlo? Bueno, podéis entrar en nuestra web, freepalestine.video, donde encontraréis todos los enlaces a nuestras redes sociales y también podéis hacer una donación para apoyar nuestro trabajo. Estamos completamente desmonetizados en todas las plataformas. Acabamos de volver de Portugal y de España, donde grabamos en 13 días 21 reportajes de campo sobre la historia de la resistencia pro-palestina, las luchas antifascistas y las conexiones históricas entre los pueblos ibéricos y el este del Mediterráneo. Así que echad un vistazo a todos esos documentales increíbles a medida que vayan saliendo, compartidlos y si podéis, haced una donación en freepalestine.video. Desde ahí también podéis acceder a todas nuestras redes sociales. Nos encontraréis como Free Palestine TV. Pondré los enlaces en la caja de descripción de abajo. Laith Marouf, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por invitarme, Pascal Lotaz.